ver entonces ahora sí, tema 5, corazón y sistema de conducción. Entonces, hoy día vamos a ver todo lo que es corazón como tal. Ya del sistema cardiovascular, ustedes saben, se componen dos, en la bomba, que es el corazón, y en los vasos sanguíneos, que son estos tubos, conexiones por donde va a ir la sangre. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a distinguir, ¿ya?, los vasos sanguíneos entre arterias y venas, que ya lo hemos estado practicando, que ya ustedes lo han estado viendo, a lo cual me lleva. ¿Hicieron la tareita que les dejé la semana pasada? ¿Qué tarea? De grupal, de la segunda parte. Ah, sí, le presenté. La parte 2. Nadie me ha presentado. La parte 2. Exacto, ajá, para que identifique. Una imagen. Ajá, la segunda imagen. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque se acabó el tiempo. No, yo les dije, lo llevan eso a casa y lo traen la próxima semana. Estamos en examen. Creo que lo llevó nuestro compañero que se olvidó porque lo llevó la hojita. Yo no sé, ustedes me dieron presentar, nadie me ha presentado. El otro grupo sí me ha presentado, el anterior. Lo anexan en sus actas, ¿ya? ¿Al anexamos? Sí, ¿ya? Como lo resolvieron todos, ahí le sacan copia. Igualito, ¿ah? Por un lado, por el otro lado. No quiero que me den una hoja u otra hoja. Un lado, una hoja, una imagen. Y si pueden ponernos los dos, ahí no. Una hoja. De tráquea, ¿no? Pero quiero que lo hayan desarrollado. Listo. Entonces, como les decía, vamos a ver hoy día lo que es corazón, ¿ya? Entonces, el corazón vamos a encontrar diferentes epitelios y capas, ajá, en el cual tenemos al endocardio, el miocardio y al epicardio, ¿ya? Endocardio, que es la parte que va a estar recubriendo sobre todo hacia las cavidades del corazón y que van a estar en contacto con la sangre, ¿ok?, que circula. Luego sigue el miocardio, que es el músculo ya especializado en el corazón, que vamos a ver las características que tiene, que no es igual al resto del músculo que hay en el cuerpo, que no es igual, por ejemplo, al músculo que hemos visto en bronquios, músculo liso. Este es un músculo cardíaco. Y luego sigue el epicardio. Entonces, el epicardio es aquel que va a estar en contacto con la otra capa que sigue, que es el pericardio. El epicardio también se conoce como pericardio visceral, ¿ya? Porque recuerden que todo órgano está envuelto por dos capas, una visceral y otra parietal. Y según la capa, qué órgano esté cubriendo esa capa, tiene su nombre, ¿no? En corazón se llama pericardio, en pulmón se llama pleura. Entonces, macroscópicamente vamos a diferenciarlos de esta forma, ¿ok? Epicardio, hacia la parte de afuera, miocardio, y luego endocardio, que es aquella telita, ¿no?, como podemos ver, que está hacia las cavidades. Entonces, ¿cómo vamos a ver esto? ¿Ya? La pared, entonces, del corazón va a estar, tiene tres capas, ¿ya? El endocardio, el miocardio y el epicardio hacia afuera. Endo, adentro, mio, la parte central, y la parte hacia afuera el epicardio, o sea, hacia acá, ¿no? Epicardio, miocardio y endocardio. Muy importante que posee un músculo esquelético cardíaco, y además de eso, que está alrededor, tiene esqueleto fibroso, que es tejido conectivo denso y regular. Alrededor de estas células miocárdicas hay tejido conectivo denso y regular, que es lo que pinta aquí de rosadito, mientras que acá más rojitos son las bandas del músculo, ¿ya? Del músculo cardíaco. Y alrededor es el tejido conectivo denso y regular. Muy bien. Entonces vamos a empezar de adentro hacia afuera, ¿ya?
La parte que está hacia adentro del epitelio se llama endocardio. ¿Cómo va a ser este endocardio? Es un epitelio simple, ya es un epitelio simple. Este endocardio va a estar constituido por endotelio, capa subendotelial y capa subendocárdica, ¿ya? Entonces acá en una visión más cerca vamos a tener el endotelio, que es este epitelio simple, ya como ven son células ordenadas como tal. Esto se llama endotelio. Debajo del endotelio la capa subendotelial y después la capa subendocárdica. Esta capa subendocárdica es aquella donde vamos a encontrar sobre todo vasos sanguíneos, ¿ok? Nervios y también que pueden haber fibras de Purkinje. Esto de aquí es parte del músculo, ¿cierto? Porque dijimos endocardio, luego sigue miocardio y para este fuera el epicardio. Entonces ahora vamos a ver el miocardio, ¿ok? En donde están las células del músculo cardíaco. Entonces, vamos a ver que algunas características de estas células cardíacas van a hacer que fijan el miocardio, el esqueleto cardíaco fibroso, ¿ya? El esqueleto cardíaco fibroso, que es aquel que termina en que forma lo que son las válvulas, ¿ya? En que van a ver en estas cavidades. También va a haber secreciones endocrinas y que generan y conducen impulsos nerviosos a través de las células del miocardio, ¿ok? En este tejido, en el miocardio, es donde se van a distribuir sobre todo las fibras de Purkinje, ¿ya? Van a terminar de distribuirse. Entonces las células musculares cardíacas van a ser características, ¿ya? Van a ser tipo banditas, en banda, y que pueden tener uno o dos núcleos, como podemos ver acá, ¿ya? Miren, por ejemplo, acá, un núcleo, delimitamos una célula en banda con un solo núcleo. Y aquí la que está marcada, que tiene dos núcleos, ¿ya? Entonces puede ser mononuclear o binuclear. El sistema conector, cardioconector en el corazón, sabemos que el corazón es una bomba que genera su propia electricidad, ¿no? Que eso es uno de sus principales características del corazón. ¿Y que va a empezar en dónde? Esta electricidad. No, sí. En el nodo Sin auricular. sino auricular, ¿ya? Pasa. Luego se va al nódulo Aurículo ventricular. aurículo ventricular. Luego pasa hacia el haz de His, que tiene su rama derecha e izquierda. Y luego terminan en las fibras de Purkinje. Muy bien. Y luego de ver todo eso, nos vamos hacia la parte externa, que es el epicardio, ¿ya? En la parte externa. Nos dice que es lo mismo que la túnica adventicia de los vasos sanguíneos y también se llama la capa visceral del pericardio, ¿ya? O sea, también se le conoce como pericardio visceral. Tiene un epitelio escamoso simple, ¿ya? También vamos a ver aquí células ordenadas, una sola fila de células, y debajo de este epitelio escamoso simple vamos a notar, o cómo vamos a diferenciar cuando estamos viendo endotelio o epicardio, son que después de este epitelio escamoso simple vamos a encontrar sobre todo células adiposas, ¿ya? Entonces, en una visión mucho más cercana, vamos a tener que estas de acá, ¿ven? Este es el epitelio simple, escamoso. Debajo de este epitelio, como ustedes saben, siempre debajo de todo epitelio que hay,
Tejido con- Tejido conectivo, que en este caso es tejido conectivo laxo. Entonces, en el tejido conectivo laxo, ¿qué hay? Vasos sanguíneos, hay nervios, y después, a la par de este, vamos a encontrar células, adiposos. las células adiposas, los adipocitos, ¿ya? Que son estas de acá. ¿Ok? También alrededor hay tejido conectivo laxo. Entonces, como vamos a identificar entre epi o endo. ¿Ya? Listo. Entonces, también hay una parte que es el esqueleto cardíaco como tal, que es tejido conectivo denso y que va a formar 4 anillos fibrosos alrededor de los orificios valvulares, ¿ya? Para generar lo que es la válvula, ¿no? ¿Qué válvulas tenemos en el corazón? La tricúspide, la pulmonar, la bicúspide, En los ventrículos tricúspide y, tricúspide. y mi Mitral, o mitral, ¿no? o mitral, tricúspide o mitral, No, la bicúspide. es tricúspide o bicúspide, o si no, tricúspide o mitral. Y hay otras válvulas como tal, pero que estas, que son la aórtica y la pulmonar, Ese es mayor. que también son parte del corazón, pero las principales y que están o que continúan al epitelio, que ahorita es lo que estamos viendo, son la tricúspide y la bicúspide. ¿Ya? Entonces, estamos diciendo, acá reconocemos fácilmente lo que son las células del miocardio, porque son células, son fibras grandes, ¿no? Son fibras grandes, en las cuales van siempre a tener mayor coloración en todas las láminas. Y aquí estamos observando la parte del endocardio, que es la parte hacia las cavidades, ¿ok? Entonces, si estamos acá viendo endocardio, este va a ser el endotelio, ¿ya? Este es el endotelio, porque esto estamos viendo hacia las cavidades. ¿Y por qué? Y como les decía, ¿no? ¿Cómo diferenciar a que si estamos viendo, qué estamos viendo, ¿no? Si estamos viendo esta parte que da hacia afuera o esta parte que da hacia adentro. Cubre la luz. Por las La luz. células adiposas. Es que al final, si es que estamos en una lámina así tan cercana como esta, tú ves acá y dices, esto es luz, ¿no? Esto es luz, porque no hay algo que te delimite como tal. ¿O ustedes cómo podrían diferenciar? Para que no sea luz. Para que no piensen que es una cavidad. No hay El cómo. agujero. No hay cómo. De la cavidad. Tendrías que verlo de forma más panorámica para darte cuenta que estás dentro de una cavidad, que eso forma parte de una cavidad. Y no hay tejido adiposo. Eso es sobre todo lo que te vas a dar cuenta, cuando no hay un tejido adiposo como tal, ¿ya? Porque si te das cuenta, tanto en el epicardio como en el endocardio, el epitelio siempre es un epitelio simple. Simple plano. Ajá, simple, plano. Entonces, no lo vas a poder diferenciar si es que estás de forma, si es como aquí, ¿no? Que está en un zoom. Sin embargo, si lo ponemos de forma más panorámica, sí lo puedes diferenciar. Nuevamente acá, células del miocardio, el endocardio y el endotelio. ¿Por qué decimos que este es endotelio? Porque no hay células adiposas. Igual, acá más cerca. Listo. Ahora vamos a diferenciar las células del miocardio. Aquí estamos en un corte longitudinal, porque las vemos como en bandas, ¿no? Como banditas. Sin embargo, hay también en cortes transversales que lo vamos a ver
mucho más redondas estas fibras, ¿no? Entonces acá vamos a poder diferenciar cada una de las células. Y lo bonito del tejido del miocardio es que se puede diferenciar, ¿ok? Son muy ordenados, son células ordenadas en bandas que están separadas, ¿por qué? Por tejido conectivo denso, irregular. Entonces vemos acá su núcleo de la célula miocárdica, ¿sí? Otro núcleo de otra célula miocárdica. Y entre las células miocárdicas hay unas estructuras que vamos a poder reconocer que o se pueden pintar más o pueden sobresalir y estar aclaradas como en este caso. ¿Cómo se llaman estas zonas? Discos intercalares. Discos intercalares. ¿Ya? Los discos intercalares son aquellos en donde se unen las fibras de acá de las células miocárdicas y generan este tipo de tensión, que como les digo se pueden ver mucho más teñidas o más claras. ¿Listo? A ver, acá, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Miren, acá también estamos en un zoom, ¿no? Acá difícilmente uno podría diferenciar si esto es luz o no es luz, igual que el anterior, porque es parecido, sino que como que ha cambiado, ¿no? Entonces, tenemos también epitelio simple plano. Podríamos confundirlo con el endotelio, ¿o no? Podríamos confundirlo con el endotelio. Pero, ¿qué es lo que nos hace ubicarnos? Las células Adiposos. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta eso. Ven epitelio simple, plano, después tejido conectivo y después células, o ahí a la par las células, los adipocitos que están viendo entonces, epicardio, ¿no? Epicardio. Luego sigue miocardio. ¿Qué son las células que acá podemos ver, ¿no? Las bandas de estas fibras miocárdicas, que pueden ser mononucleadas o binucleadas. Entonces, acá tenemos células de adipocitos. ¿Qué es esto? Epicardio. Entonces, acá recuerden que también, como este es debajo de lo que es un epitelio, aquí está el tejido conectivo. En el tejido conectivo también pueden haber lo que son las células adiposas, pueden haber también los nervios, ¿ya? Hasta aquí llegan también nervios, las fibras nerviosas que tiene el corazón, ¿ok? Los vasos y, como les decía, el miocardio, que en este caso lo estamos viendo en un corte transversal porque no los vemos como esas banditas, ¿no? Sino como grupitos, agrupados. Esto es un corte transversal. Listo, entonces igual, lo mismo aquí. El músculo en el corazón es un músculo especial, ¿ya? Que tiene características que se diferencian con el resto de los músculos que hay en el cuerpo, como por ejemplo el músculo liso, que estaba en ¿qué? Intestino. Digestivo, ¿en qué más? Los vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos, arterias. Y también, ¿qué más? Lo que hemos visto hace poquito, Bronquioles. bronquios, bronquioles. El músculo estriado esquelético, que es el resto del músculo que hay en el cuerpo, ¿no? Y el músculo estriado cardíaco, ¿no? Que tienen estas características en banda y que alrededor tiene ¿qué tejido conectivo? Denso y irregular. Entonces acá tenemos un corte transversal, como les digo, las fibras del miocardio se ven ordenaditas como si fueran pequeños círculos, ¿ya? No se ven en banda, como lo vemos en el corte longitudinal, ¿ya? Y el uno es el endocardio.
¿Por qué endocardio? Porque Porque no no hay hay células células adiposas. adiposas. No hay las células adiposas. ¿Qué son estos? Los discos intercalares. Discos intercalares. Pero ¿y cuáles son las fibras de Purkinje? Acá no, No hay. todavía no hay. Ahorita lo vamos a ver. Como célula. Un corte transversal, así se ve. El músculo cardio. Los discos intercalares, los nexos, todo es la fibra muscular. ¿Ya? Fibra muscular, discos Intercalares. discos intercalares. Más discos. Entonces ahora vamos a ver ya lo que es el sistema de conducción del corazón, vamos a ubicarlo y vamos a ver dónde lo vamos a encontrar. Ya vamos a verlo hablando. Sistema de conducción del corazón, como ustedes saben, ¿en dónde va a empezar? Del lado sinusal. Sinusal, ¿cierto? En el nódulo sinusal. Es una capacidad. Luego va hacia El módulo sinovial. atrio, ventricular. ¿No es aurículo ventricular? No, el aurículo es Luego sigue el de Gil, que tiene sus dos y al final las fitas de. Entonces, el nódulo sinusal ya hemos visto dónde está ubicado y también se puede tener un corte histológico en el cual lo vamos a poder ver. ¿Dónde va a estar? Se va a tener la apariencia de una arteria, ¿no? Porque es más redondita, pero conforme vamos a ver también en el siguiente tema cómo están organizados la fibra muscular en la arteria, se van a poder notar. ¿Ya? En la arteria siempre va a haber una organización como tal del tejido muscular tipo anillos. Acá vemos zonas de músculo, pero que no están organizadas como en una arteria. ¿Ya? Eso va a ser la principal característica para que ustedes puedan distinguir entre uno u otro. Y alrededor, que sobre todo hay tejido fibroso, ¿ya? Sobre todo hay células fibrosas, ¿ya? alrededor del sino. Ajá. Y alrededor va a haber siempre miocardio, ¿ya? Miocardio. Entonces acá, nuevamente en otro corte podemos ver el nódulo sinusal. Como les digo, ¿no? El tejido muscular que está alrededor de este nódulo sinusal, poco organizado, diferente a lo que es en una arteria, pero que tiene parecido el componente, y alrededor tejido denso y tejido fibroso. ¿Ya? Uy, ese es en un corte mucho más panorámico, donde vamos a poder ver todo, incluso en la pared en donde está ubicado miocardio, y acá podemos ver el nódulo. Acá, incluso en este corte podremos confundirlo mucho más con una arteria, porque adentro tiene eritrocitos. Lo que pasa es de que ha pasado, al momento que se ha hecho el corte, se ha tomado también como una arteria y ahí ha habido extravasación y entonces aparenta, ¿no? Como si fuera una vena. Pero es el nódulo. Ahora
Entonces, como saben, va a estar a la izquierda del velo septal, tricuspidia, ¿ya? Y también va a haber va a estar, se extiende por el trígono fibroso. Entonces es lo que vamos a ver: tejido conectivo denso, o algunas láminas de fibrina, ¿ya? En el cual vamos a encontrar el nódulo atrioventricular, ¿ya? Nódulo atrioventricular. Acá en una vista más panorámica, donde podemos ver el nódulo con tejido denso, con fibroso, y alrededor músculo, ¿ya? Alrededor músculo. Entonces ahora bajamos, ¿no? Seguimos bajando y nos vamos hacia las de His, ¿ya? En las de His ha tenido que ser una sección transversal porque está casi yéndose a la parte del tabique, ¿no? Y ha tenido que ser un corte transversal para poder distinguir. Entonces, recuerden que las de His también son células, finalmente son células nerviosas, ¿ya? Entonces son nervios. Alrededor tenemos lo que es el músculo, ¿ya? Músculo, y hacia acá también hay músculo. Estos son lo que es el haz de His, todo esto que está delimitado. Y ya hacia el lado, lo que es las ramas.